Hablemos de eso, porque yo creo que es un tema que podríamos estar hablando horas y horas del montón de necesidad que hay, el sentido de la vida. Creo que la gente se imagina que el sentido de la vida es como un día te despiertas y una iluminación. ¡Wow! Ha llegado el sentido de la vida. ¿Cómo le describirías a una persona que esté escuchando este podcast el buscar ese sentido, el para qué de cada persona? Esto es lo más importante. El ser humano, desde el principio de la civilización humana, que tiene actividad intelectiva y racional, se ha hecho una serie de preguntas existenciales que nos las continuamos haciendo todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Vale la pena vivir la vida? A veces, si miramos la vida fríamente, por ejemplo, las desgracias que están pasando en las guerras que estamos viendo, no cito nombres, pero es vivir realmente, es triste la vida, ¿eh? Hay mucha gente que tiene una vida realmente muy triste, Sí. muy triste, ¿eh? Nosotros somos gente afortunada, ¿eh? Yo lo primero que hago cada mañana cuando me despierto es dar gracias, ¿eh? Porque somos tremendamente afortunados, ¿eh? No olviden la gratitud, como decía Cicerón del siglo I antes de Cristo, no solo es la virtud más importante, sino que es la madre de todas las demás virtudes. Hay que dar gracias, y más nosotros, que somos gente afortunada, tenemos un entorno y unas posibilidades de vida. Pero hay gente que vive de una manera, pero muy triste, muy traumática, de grandes deficiencias, de violencia, de agresividad, ¿eh? Entonces uno se pregunta, ¿realmente tiene sentido la vida? Miren, si fundamentan la vida en el ego, no tiene ningún sentido. No la tiene. Lucharán desesperadamente con dinámicas que condicionarán dinámicas negativas para conseguir momentos de placer que den algo de sentido a la vida. Pero el placer es tremendamente efímero. Pasa enseguida y al placer le sigue sufrimiento. Hay que buscar algo trascendente, algo que dé un sentido profundo a la vida. Y este sentido profundo en la vida está en la trascendencia, en algo que dé continuidad a la vida. Miren, todo miedo que tiene el ser humano, por banal que sea, en el fondo es miedo a la muerte. Y este miedo lo condiciona siempre el ego. ¿Por qué condiciona miedo el ego? Porque el ego sabe que con la muerte, como tiene una estructura material, desaparece. La muerte supone el fin de nuestro ego. Por esto, en cualquier situación que no pueda controlar, que no conozca, la enfermedad, la pérdida de salud, una situación angustiante, lo que sea, le aterra al ego, nos da miedo. Y hacemos dos cosas, o luchas o te largas corriendo, porque temes lo que pueda pasar, la muerte. En el fondo siempre es miedo a la muerte. En cambio, la trascendencia, una de las cosas que cuando uno contacta y descubre su auténtica identidad, que es trascendente, una de las cosas que uno tiene es que pierde absolutamente el miedo a la muerte. La muerte no te asusta, es un tránsito a otra situación. Es decir, entonces uno ve que la vida tiene sentido. ¿Quién soy? Soy trascendencia. ¿A qué vengo? A seguir un camino para obtener una evolución. Y la evolución en nuestro camino, en la dimensión humana, es descubrir el ser, en mayúsculas, nuestra trascendencia. No el hacer o tener del ego. Esto nos lleva al desastre. Esto es nuestra... ¿Qué es la vida? Es esta evolución. Esto lo explica muy bien Teilhard de Chardin, el jesuita paleontólogo. Muy mal visto en su época y actualmente bien visto, reconocido su valor. Y después, ¿qué finalidad tiene la vida, esta evolución? ¿Y dónde vamos? Nuestra trascendencia es eterna. Lo que nos da trascendencia es lo que yo he podido llegar a esta conclusión, no yo, otros muchos investigadores, es nuestra supraconciencia. Tenemos una conciencia local o neuronal propia de la actividad de nuestras neuronas que condiciona su identidad, el ego. Pero tenemos otra conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro,
que unos la llaman conciencia no local, otros le llaman espíritu y otros yo le llamo supraconciencia porque está por encima la conciencia local. Y esta supraconciencia, nuestra auténtica identidad, la que da sentido a nuestra vida, es holística respecto a la conciencia primera, a la inteligencia primera, al diseñador inteligente, al principio de todas las religiones. Hay una conciencia primera, que es el principio de toda la religión. Nosotros le llamamos Dios, otros le llaman Jehová. Jesús le llamaba Abba en arameo. Otros le llaman, Brahma, los hinduistas, o Tao, registro acásico, le puede llamar como quiera. Hay una conciencia primera. Y nuestra supraconciencia es holística. El término holístico saben que deriva del concepto matemático fractal, descrito por Mandelbrot, un matemático de la Universidad de Yale de Estados Unidos, que quiere decir que el todo, la conciencia primera, el holograma total, está formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Nuestra supraconciencia es holística, forma parte del todo. Tiene sus propiedades, son la omnipresencia, es eterna. Esto da sentido totalmente trascendente a nuestra existencia. Es omnisciente, lo sabe todo. Recuerden la intuición. La intuición es una precognición, que el que es intuitivo sabe lo que pasará, porque lo sabe todo. Vive, todo está en presente. La supraconciencia solo tiene presente. El ego tiene pasado, que condiciona sentimientos de sufrimiento, y futuro de incerteza, de angustia. No sabemos lo que pasará, si conseguiremos nuestros objetivos. Entonces es omnisciente, lo sabe todo. Y es omnipotente, lo puede todo. La creatividad. ¿Qué es la obra de arte, amigo mío? Es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del ser humano, que es la única que tiene capacidad creativa. Crear, como decía Parménides, el sabio presocrático griego del siglo VI, es originar del nada. Del nada no se puede formar nada. Si aparece algo es crear. Es originar del nada. La obra de arte es crear del nada. Es la expresión del artista en un momento determinado de su supraconciencia que expresa, crea algo y lo manifiesta, lo exterioriza con un lenguaje artístico.